Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, les damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión complementaria del Diplomado de Hacienda Pública Municipal en su sexta edición, el día de hoy con el tema Patrimonio Cultural, el cual tiene como objetivo brindar el marco general sobre el patrimonio municipal para su correcta administración y aprovechamiento. Desde el INAFED agradecemos la participación de las y los servidores públicos que nos acompañan en este espacio de diálogo, esperando disfruten este tema y sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al maestro José Luis Flores Mota, director especial de Hacienda Municipal, y a la maestra Berta Alicia Medrano Figueroa, especialista del INDETEC, quien estará a cargo de impartirnos el tema del día de hoy. A continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Andrea. Bueno, saludamos con mucho gusto y con gratitud a José Luis Flores Mota, que nos ha apoyado de una manera permanente a lo largo de este diplomado de Hacienda Municipal, y también, por supuesto, a la maestra Bertalicia Medrano, la estoy viendo aquí en la pantalla, exactamente por las mismas razones. ¿Cómo no le va a dar gusto a la Secretaría de Gobernación, que representamos a través de INAFED, de nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, poder realizar con ustedes dos esta sexta y última sesión que permite ratificar que quienes dan las capacitaciones en las que INAFED participa como GOSNE son las personas, pues la verdad, más experimentadas en la materia. El maestro José Luis Flores es director especial de la Hacienda Pública y específicamente en temas municipales, y la maestra Bertalicia Medrano también es una funcionaria especializada de este Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Municipales. ¿Dónde, la verdad, dónde podríamos encontrar un asesoramiento más profesional en México? Pues en ninguna parte, sino en los labios de ustedes. Por eso, el día de hoy es de alguna manera motivo de celebración para todos nosotros y quienes están participando en el diplomado, porque esta es la sexta sesión que tenemos sobre el tema de Hacienda Pública Municipal en este año. Sexta y última sesión. Por lo tanto, tiene todo el sabor de una culminación que estamos realizando, es decir, estamos llegando a este momento con mucho éxito. El tema, digamos, específico del día de hoy es el patrimonio municipal, cómo manejarlo, cómo aprovecharlo. Es un tema que tiene vigencia desde la más remota antigüedad. Ustedes recordarán que entre los principales funcionarios romanos, la administración muy antigua, estaban los censores, que no era tanto que censuraran, sino que censaban.
levantaban censo y levantaban también el inventario de lo que constituía el patrimonio público. Es muy importante para nuestros ayuntamientos, específicamente funcionarias y funcionarios municipales, saber que se le puede no nada más utilizar, sino sacar jugo económico al patrimonio municipal cuando se sabe hacer. Y nos van a enseñar cómo hacerlo. La renta de inmuebles, de muebles que en un momento dado tienen que salir del inventario, la actualización de los inventarios, el control de los mismos, las reglas para la desincorporación de ciertos bienes, en fin, muchos aspectos que si se descuidan van a repercutir contra la mayor eficiencia en la administración municipal o eventualmente representar responsabilidades por las que nadie se siente atraído a responder. Por esa razón, no alargo más esta exposición y solo reitero nuestro agradecimiento al INDETEC por la cooperación de veras valiosísima que nos ha brindado. No está de más que ustedes sepan que de muchos cursos, encuentros, diplomados, foros que promueve y en los que interviene INAFED, en el que interviene INDETEC, es de los que, si el asunto fuera comercial, podríamos llamar más taquilleros. Es decir, es mucha la gente que interviene, que se interesa y particularmente muchas las personas funcionarias públicas municipales que se asoman y quieren aprender de los conocimientos que ustedes nos pueden brindar. Por eso, pues, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y a continuación queremos cederle el uso de la voz a la maestra Bertalicia Medrano Figueroa, especialista del INDETEC, para dar inicio con nuestro tema. Y aprovechamos para invitar a las y los participantes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión de Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat, y una vez finalizada la presentación, con todo gusto daremos lectura y seguimiento. Adelante, por favor, maestra Bertalicia. Muy bienvenida. Muchas gracias y agradezco mucho al licenciado Ignacio Valle por tan calurosa bienvenida y bueno, a todas las porras, muchas gracias. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Adelante, por favor. Gracias. Bien, como ya hemos estado platicando, el tema de hoy es el patrimonio como elemento de la hacienda pública. Dentro de este diplomado, estamos en la 6ª sesión completa. Al parecer estamos teniendo problemas de conexión con nuestra ponente. Vamos a dar unos segunditos para que pueda restablecer su conexión. De igual forma, no sé si el maestro José Luis quiera hacernos algún comentario mientras establecemos la conexión con la maestra Bertalicia. Si nos permiten un segundo, vamos a hacer cambio de pantalla, un segundito. Dicen por favor si se alcanza a ver bien. Aún no la vemos, maestra. Okay. Yo sí aquí sí la veo, Andrea. Creo que se volvió a congelar. Maestra Bertalicia, ¿nos escucha? Al parecer seguimos teniendo problemas de conexión con el internet. Sin embargo, ya nos comentaron que van a hacer el cambio de equipo para que la maestra pueda proyectar de la manera correcta.
Les ofrecemos una disculpa y vamos a dar unos segunditos, por favor. Una disculpa, errores técnicos. Bien. Voy a compartir pantalla de nuevo. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ahora sí. Adelante, por favor, maestra. Permítame. Bien, bueno. Una disculpa por los errores técnicos y bueno, vamos a empezar. De nuevo, estamos hablando del tema del patrimonio municipal dentro de la sexta sesión complementaria y última, lo que comentaron, del Diplomado de Hacienda Pública Municipal, sexta edición. Bien, cuando hablamos del patrimonio municipal, dentro de la hacienda pública, es un tema que lo vemos un poco como secundario. En general, dado que lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos sobre hacienda pública siempre es el tema de ingreso, de cómo voy a recaudar más, cómo voy a ejercer el gasto. Nos preocupamos mucho por el tema presupuestal. Y el patrimonio incluso pensamos que no forma parte de la hacienda pública municipal. Sin embargo, vamos a ver aquí que es un elemento muy importante que nos va a ayudar a optimizar los recursos en general del municipio y a través también mejorar el rendimiento de lo que es la hacienda municipal. Ustedes ya han visto a lo largo del diplomado que la hacienda pública pues se compone la parte, ya decíamos, de ingresos, obtener los recursos, planear el gasto, el tema también de deuda pública, disciplina financiera y también lo que tiene que ver con el patrimonio público. Para adentrarnos en el concepto de sobre patrimonio, ¿qué significa? La palabra patrimonio, como muchas que vamos a ver aquí más adelante, tiene diversas acepciones. Podemos encontrar primero que tiene, si pensamos en patrimonio desde la perspectiva jurídica, vamos a ver que es un conjunto de derechos y obligaciones. Si pensamos en patrimonio desde la perspectiva económica, pensamos en ese patrimonio que nos dice es un conjunto de riquezas que tenemos en un momento determinado. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el patrimonio del ente público en materia de contabilidad, pues nos referimos a lo que tiene actualmente en sus activos. También tenemos otra definición del patrimonio, que es la que vamos a analizar en este momento. Lo vemos como un conjunto de bienes, derechos, inversiones que son apreciables pecuniariamente. Esto quiere decir pues que tienen una apreciación económica, monetaria, del cual se hace valer el poder público. En este caso estamos hablando de los municipios para poder llevar a cabo sus funciones. Para su mejor estudio, ¿cómo clasificamos el patrimonio? El patrimonio se compone de bienes, derechos e inversiones financieras. Y aquí otra vez vamos a entrar con el tema de la conceptualización. Cuando hablamos de bienes, pues obviamente es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en patrimonio. Bienes muebles, inmuebles, tenemos los terrenos, los bienes que utilizamos para poder brindar el servicio público que estamos ejerciendo.
Y cuando hablamos de derechos, aquí sí hay que puntualizar a qué nos referimos. Bueno, igual que la palabra patrimonio, la palabra derecho tiene diversos significados. Para este efecto nos referimos a derechos como aquellos de los cuales el municipio, en este caso, tiene sobre sus propios bienes. Puede ser de arrendamiento, derechos por alguna propiedad que tengan como dato, entre otros que vamos a ver más adelante. También tenemos el tema de inversiones financieras. Las inversiones financieras vamos a referir a aquellas que pues el municipio tiene en alguna institución bancaria. Ahorita vamos a ver más específicamente cómo pueden ser estas. Y bueno, aunque en la práctica no son tan usuales las inversiones financieras, bueno, se pueden realizar con sus debidas salvedades. Dentro de la legislación, ¿qué tenemos? ¿Cómo se nos caracteriza al patrimonio? Ya vimos definiciones y qué nos dice en general. Esta es tomada de alguna legislación para ejemplificar. Los bienes muebles e inmuebles, que vamos a ver que sean del dominio público o privado, los capitales, impuestos, hipotecas, créditos en su favor, así como las donaciones y legados que reciban. Lo podemos ver aquí que está relacionado con la definición que decíamos de derechos. Tenemos también las cuentas en administración, que bueno, tiene que ver todo lo que es las cuentas que el municipio tenga a su favor y los créditos también. Esto es lo que compone según la legislación. Es una forma de verlo un poco más claramente. Ahora, dentro de el manejo del patrimonio, tenemos algo muy importante que estudiar, que es los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado. Ahorita vamos a ver un poco el marco jurídico para ver en qué legislación nos vamos a apoyar cuando revisemos patrimonio. Los bienes del dominio público son todos aquellos que le pertenecen al municipio y que están destinados a un uso común o a prestar una función de servicio público. Entonces, aquí, aquí vemos cómo podemos clasificarlos y también tenemos los bienes del dominio privado, que estos van a ser aquellos que le pertenecen al municipio, pero que no están afectados o incorporados al dominio público, o bien que se desincorporaron para alguna función, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y estos bienes van a ser utilizados exclusivamente por la administración municipal para cumplir con sus fines y objetivos. Si hubiera a lo largo de la conferencia alguna duda, por favor, ahí nos hacen saber a través del chat o no sé, a las vías que tengan ustedes. Bueno, vamos a entrar con el tema del marco jurídico del patrimonio. Como ya les decía que este tema del patrimonio es muy amplio y abarca, bueno, igual como vimos en todos los ámbitos de la hacienda pública, vamos a referirnos a un marco jurídico. Este marco jurídico tiene que ver con el sustento de dónde vamos a poder regirnos en el tema del patrimonio. Como cualquier ámbito de la hacienda municipal, vamos a comenzar con nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde aquí sentamos las bases para poder que la legislación nos pueda permitir realizar algunas acciones y vamos a ver más detalladamente. Seguimos con lo que es la Ley General de Bienes Nacionales y alguna legislación federal que nos pueda aplicar aún cuando somos municipales. Vemos que también interactuamos, utilizamos alguna legislación federal. Tenemos dentro de nuestras constituciones políticas estatales algunos aspectos importantes que nos van a regular lo que es el patrimonio público. Y aquí vamos a hacer una pausa. En nuestra constitución política estatal nos va a delimitar muchas veces algunas reglas de cómo podemos, por ejemplo, el tema que ya habían comentado, expropiar un bien, cómo lo podemos desincorporar. Desde ahí se sientan las bases en la Constitución Política Local. Y en el tema de la normativa municipal, en lo que concierne al patrimonio municipal, pues encontramos una diversidad de normativas, ¿verdad? Cada estado, cada municipio, tiene su ley del estado para los municipios en cuanto al patrimonio, o algunas carecen de esta ley, y no hay una homogeneidad como cuando hablamos otras materias como lo fuera contabilidad gubernamental, como lo fuera disciplina financiera. En este tema del patrimonio municipal
lo que viene siendo el marco jurídico local, pues es diverso, ¿no? Podemos encontrar en Colima una ley municipal del patrimonio, podemos encontrar en algunos estados que se rigen ya básicamente por reglamentos municipales y cada municipio tiene su propia reglamentación distinta. En general, algunas tienen criterios que pueden ser uniformes, por ejemplo, en el tema de la expropiación, que para la norma para poder expropiar, las generalidades son las mismas, que sea utilidad pública y demás. Pero hay algunos procedimientos que sí tendríamos que ser muy puntuales para ver a dónde nos referimos. Es decir, si yo quiero en mi municipio saber cómo desincorporo un bien, ¿a dónde busco? Que esta es la parte importante porque revisamos el marco jurídico. Podemos buscar primeramente, ya les decía, mi constitución del estado, si viene alguna regulación, me voy a ir luego a la ley del patrimonio del estado, si nos regula también en el ámbito municipal, y si tuviera una ley del municipal que rige el patrimonio, pues sobre eso me voy a basar. O si me falta alguna regulación, tendría que basarme a lo que es mi normativa dentro del municipio. Es decir, mis reglamentos que me dicen cuál es el procedimiento. Por eso, cuando una duda general específica que me pregunten cuál es el procedimiento para enajenar en mi municipio, pues tendríamos que revisar la normativa porque no es una regla uniforme. Como les digo, sí encontraremos particularidades, pero no es en general la norma. En la Constitución, ¿en dónde vamos a encontrar estos artículos que me van a ayudar o que me van a decir a mí cómo o dónde voy a encontrar puntualidades? El artículo 115 de la Constitución es prácticamente las bases orgánicas y jurídicas del funcionamiento de la vida municipal. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar el artículo 115 y el artículo 27 y 121, que vamos a ver qué nos dice cada uno. En primero tenemos el artículo 27, que nos habla sobre la propiedad originaria, tierras y aguas dentro del territorio nacional. Y dentro de la fracción sexta, nos dota a los municipios para adquirir y poseer los bienes raíces necesarios para que podamos brindar los servicios públicos, que este es un concepto muy importante. ¿Para qué nos va a servir el patrimonio? ¿Por qué tenemos que cuidar el patrimonio? ¿Cuál es la importancia máxima que tiene este patrimonio? Pues que a través de este patrimonio vamos a poder brindar los servicios públicos que ofrecemos. No únicamente en el área de la hacienda municipal, sino en todo el municipio. Si optimizamos este uso del patrimonio, pues optimizamos los servicios públicos finalmente. Decíamos el artículo 115, en la fracción segunda nos habla sobre los municipios que van a tener esta personalidad jurídica y vamos a manejar nuestro propio patrimonio conforme a la ley. Y bueno, aquí nos habilita para que nosotros también pues tengamos nuestra propia reglamentación en este tema, lo que se requiera. El artículo 121 constitucional nos habla sobre los registros que tienen que ver con los bienes muebles e inmuebles que se van a regular, según la ley del lugar de su ubicación. Artículo 121, en cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las demás. Además, se me fue de más una. Además de lo que ya vimos a grandes rasgos, porque bueno, este tema del patrimonio es muy amplio, estoy tratando de hacerlo muy breve y lo más resumido posible. Ahí en su material, en su guía, van a ver más al respecto. Igual si queda alguna duda, pues aquí nos la preguntan. Otra legislación que es de carácter general es la Ley de Bienes Nacionales. Es importante en este punto explicar por qué una ley general me va a aplicar a mí como municipio. Recordemos las normas de la Constitución, pues es nuestra Carta Suprema, nuestro ordenamiento jurídico general de la República, base, sustento de todo, la organización política del país y demás. Después tenemos lo que son leyes de carácter federal, que estas leyes de carácter federal, como ya les dije, algunas nos pueden aplicar cuando utilizamos, por ejemplo, recursos federales a los municipios,
en general se refieren a aplicación exclusiva del Poder Federal. Las leyes estatales pues se aplican para el Estado, las leyes municipales para los municipios y tenemos las leyes generales, que estas leyes generales, por su característica general, aplican para todos los ámbitos de gobierno y en este caso los municipios. Aquí les puse a grandes rasgos para que ustedes puedan revisar qué contiene esta ley de bienes nacionales, que es muy importante cuando nosotros administramos el patrimonio. Vamos a encontrar ahí disposiciones generales que nos van a decir si los bienes son del dominio público o privado, cómo se clasifican, los bienes de los poderes, etcétera, el destino que se le da a los muebles, de adquisición, concesiones, algunas puntualidades que les subrayé que como municipio nos pueden servir, aquí lo tienen subrayado. También de la zona federal marítimo terrestre, que también tiene que ver mucho con la hacienda pública y convenios y demás. Entonces, vamos a utilizar también esta ley general para administrar la parte del patrimonio. Como ya les decía, la cuestión política local nos va a decir así un ejemplo, qué es lo que contiene en el tema del patrimonio. Nos dice que el municipio está investido de persona jurídica, patrimonio propio, lo mismo un poco que veíamos en el 115. Nos habla también en cuanto qué se compone los bienes municipales, de dominio público, privado y conforme a la ley en la materia. También nos habla de las facultades y obligaciones, por ejemplo, nos dice en los casos que se requiera el acuerdo de estas otras partes de los miembros del ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten al patrimonio. Esto es como un candadito que nos pone aquí en esta norma. Este nada más un ejemplo para que ustedes vean en mi constitución local qué voy a encontrar o qué me va a regir, para qué me sirve. Entonces, a manera de resumen, dice que la legislación local va a venir relacionada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política Local nos va a definir el patrimonio del municipio y de sus descentralizados. El régimen jurídico al que se está inscrito este patrimonio, cómo lo voy a administrar y también un poquito, aunque no es tan amplio, cómo lo voy a controlar. Ya dependerá esta parte en donde hablamos del control. Si yo como municipio quiero establecer algunos lineamientos, ¿cómo voy a mejorar esta administración del patrimonio? Decíamos ya al inicio, nos decía el coordinador de INAFED, que hay que también ejercer acciones sobre el patrimonio. Si vemos a este patrimonio como un elemento importante de la hacienda pública, pues voy a pensar también cómo lo voy a aprovechar. ¿Para qué me sirve este patrimonio? ¿Qué acciones puedo yo hacer sobre este? Tenemos, a manera general, vamos a ver que lo puedo enajenar, es decir, puedo comprar y vender mi patrimonio, puedo adquirirlo, lo puedo aprovechar y lo puedo utilizar. En cuanto a la adquisición, ¿cómo se da la adquisición dentro del municipio de patrimonio? Bueno, puede ser por facultad de ley, ya sea que hay una adjudicación, una expropiación. La adjudicación es a través de un remate, ya sea que tuvimos un procedimiento administrativo de ejecución como municipio y finalmente nos adjudicamos un bien. Tenemos también la expropiación, que esta es una figura pública, pues una figura jurídica, perdón, un poco que siempre se vuelve controversial la expropiación, pero si hacemos las cosas apegadas en la normativa no tenemos ningún problema. La expropiación se hace en casos de utilidad pública. Y bueno, se tiene que comprobar la utilidad pública, tendríamos que indemnizar a la persona que estamos afectando, ver toda la parte cuando actuamos en la posición de imperio como municipio, en este caso, en estas dos figuras lo podemos encontrar. La adjudicación nos va a derivar de algún remate, si es el caso de índole mercantil, entre otras materias, o una adjudicación que hagamos, como les dije, dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Y en la expropiación también, en el PAE y en el tema de la expropiación, bueno, el municipio va a actuar con esta investidura de poder público para poder, en la expropiación y también en el PAE, pues poner el interés común sobre el de una persona. Entonces, aquí hay nada más mucho cuidado cuando actuamos con esta investidura de poder público, respetar los derechos humanos de los ciudadanos.
a pegarnos siempre a la ley para no vulnerar sus derechos humanos. Bueno, tenemos también que podemos adquirir por facultad de ley, nos dice por la prescripción. Bueno, la prescripción en este tema que hablamos sobre bienes se refiere cuando por el transcurso del tiempo, pues un bien pasa a ser de otra persona por prescripción. En el tema de la prescripción y en la mayoría que hablamos aquí, que son ya figuras que se rigen por normas del carácter civil, tendremos que irnos a nuestra legislación civil, que nos marca la legislación civil del Estado. Si yo voy a hacer una prescripción a favor del municipio, pues tengo que remitirme a lo que me diga mi Código Civil para ver los requisitos. Y un aspecto importante en todo este esquema que estamos viendo en la pantalla, el municipio va a actuar ya no, excepto en expropiación adjudicación, que sí actúa como en su investidura de autoridad. Después, en el caso de compra, permuta, donación, herencias, legados o en la prescripción propiamente, el municipio actuará como cualquier otro civil. Por lo tanto, si tenemos una controversia sobre alguno de estos rubros, tendríamos que irnos en la materia civil a un tribunal civil con alguna discordia, actuando como cualquier persona, excepto cuando hablamos de adjudicación y expropiación. En los demás casos, bueno, vamos a regirnos por la normativa civil, no administrativa, y vamos a pues hacer como cualquier parte en ese juicio. Bien. Tenemos también, decíamos, por acuerdo de voluntades, estos son los más comunes y más fáciles que vemos, que el municipio pues compra a través de un contrato, o a través de cualquier compra simple de un bien mueble, una computadora, una laptop, cualquier bien, pues hacemos una compra. Obviamente esta compra se va a regular en el tema de adquisiciones, lo que me diga la ley de adquisiciones, que tengo que pasarlo a subasta y demás. Y tenemos también las permutas, que bueno, aquí nada más verificar nosotros como representantes del ayuntamiento que todos los contratos que se celebren pues se lleven a cabo de la forma correcta, que beneficien al municipio, porque luego pasa en la práctica que los contratos llegan ya realizados y al municipio se le solicita nada más que lo firme, y por lo tanto ahí no estamos pues revisando lo que en realidad sea un contrato para las dos partes, no solo para el particular. Bueno, algo también que nos llama la atención es en cuanto a las donaciones. Tenemos actos de un tercero, que también podemos adquirirlo en donaciones y herencias y legados. También es posible que si ustedes lo desean, pues le dejen a su municipio algún bien a través de un testamento o de una herencia que le dejen por ahí. Bien. ¿Cómo vamos a aprovechar esto que ya vimos? Tenemos que, lo podemos aprovechar, vimos las figuras de cómo adquirirlo, a través de uso propio. Es decir, en la práctica sucede, vamos a ver ahorita un poco más de realidades, que tengo un bien inmueble que no lo estoy utilizando, que a lo mejor me causa a mí problemas en cuanto económicos, de mantenimiento, de cuidado, y no lo utilizan. Es más, a veces llega el caso de que el municipio no conoce cuántos bienes inmuebles tiene a su cargo o que la documentación no está correcta. Entonces, si ni siquiera puedo identificar cuáles son los bienes inmuebles que son parte del municipio, pues muy difícilmente voy a usarlos y aprovecharlos. Entonces, bueno, puedo utilizarlo propiamente por el municipio, este bien inmueble, por ejemplo, o a través de una persona distinta. En el caso de una persona distinta, pues veamos las figuras, que puede ser un arrendamiento, una permuta o algún otro acto jurídico que le pueda servir al municipio. Existe a veces en la realidad mucho recelo en cuanto a los bienes. Si los arrendamos, ¿qué va a decir la gente? Me van a hacer un periodicazo, ya están arrendando los bienes del municipio. Incluso si los enajeno, no, está un poco peor ahí el asunto. Van a enajenar los bienes del municipio, los van a vender y ahí está el periodicazo el día siguiente. Si lo hacemos con un enfoque
de poder utilizarlo, aprovecharlo. ¿De qué me sirve a mí tener 2 hectáreas, a lo mejor ahí en una buena ubicación como municipio, si están generando incluso maleza, lugares de centros de vicio, y como municipio me sale más caro, pues la seguridad pública que le voy a poner, más caro estarlos revisando o estarlos cuidando que no me los invadan? Y digo, si se demuestra claramente y se siguen las pautas conforme a la norma, pues también es susceptible de poder enajenar ese bien. Otra vez recordando, apegándonos a la normativa. Igual el arrendamiento, a lo mejor a mí me puede servir como un elemento de la hacienda, como una herramienta de obtener ingresos también, arrendar un inmueble, me funciona, lo arrendo, o como veíamos en la primera parte, uso propio. Tal vez el ayuntamiento esté rentando a un particular un edificio para oficinas, pero ellos también podrían ser susceptibles a algunos inmuebles de utilizarlos. Hay que revisar esa parte, cuál es la mejor estrategia. Por eso tenemos que adentrarnos en lo que es la administración del patrimonio. No nada más, bueno, tengo el patrimonio, ahí tengo que ver, tengo que hacer una parte de administración y planeación. En la administración pública municipal, sobre todo, en la realidad nos encontramos que actuamos mucho de manera reactiva. Ya tengo el problema encima, ¿cómo voy a mejorarlo? Tengo que tener una mentalidad de planeación preventiva y de planeación. ¿Para qué me sirve a mí administrar el patrimonio? Voy a mejorar el uso y destino de los bienes, voy a aprovechar los bienes. ¿Cuáles son susceptibles de ingreso? Decíamos, a lo mejor alguno me puede servir. Si tengo reservas territoriales, también aprovecharlas. Los elementos naturales con las características de mi municipio, tengo zonas de veda, parques naturales, jardines, etcétera, pues también aprovecharlos y que me sirvan, que me apoyen en mi fin de servicio público. ¿Cómo lo usa este patrimonio una persona distinta? Decíamos que puede ser a través de, cuando hablamos en derecho público, podemos tener permisos y licencias de bienes o hacer concesiones de bienes. Concesiones ya sería pues otra parte donde tenemos que revisar la normativa, qué me dice la normativa, cómo puedo hacer una concesión. Y en cuanto a permisos y licencias, pues también revisar que esté apegada a la norma. Aquí tenemos un esquema más amplio. ¿Cómo lo usamos y aprovechamos por una persona distinta este patrimonio? Cuando hablamos del régimen privado. Decíamos ya que tenemos el arrendamiento, el municipio pues actúa como arrendatario, perdón, como arrendador de un bien o derecho, o también tenemos la figura del comodato, o podemos también aplicar el gravamen o el derecho real de superficie. Todas estas figuras, bueno, en la realidad pues muchos municipios la utilizan como forma de usar y aprovechar el patrimonio. Como ya les digo, siguiendo la normativa correcta, yéndome qué me dice la norma, cuáles son las pautas, qué no debo hacer, cuál es el procedimiento correcto, pues no hay ningún problema. El problema sería, pues si me quiero brincar el procedimiento, si quiero hacer mal uso, pues ahí también ya sería un problema. Y bueno, tenemos la enajenación del patrimonio. Vamos a remitirnos a la parte que veíamos al principio sobre los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado. Es importante, dado que un bien del dominio público, por sus características, es imprescriptible, inalienable y inembargable, perdón. Pero, ¿cómo sí podemos enajenar este patrimonio? Pues tenemos que hacer, como dice aquí, una previa desafectación del dominio público y desincorporación. Ya cuando lo desincorporamos, va a pasar al dominio privado, por lo tanto, vemos cómo podemos hacer esta enajenación. Puede ser que sea a través de una venta, una permuta, una donación. ¿Cuál es la venta? Bueno, una compraventa en la cual el municipio pues hace la transacción sobre un bien. La permuta, que cambiamos un bien por otro bien, o la donación. Suele suceder que el municipio, a lo mejor hay un bien que le es difícil administrarlo, que o ve la necesidad a lo mejor de un OPD municipal o de alguna escuela o demás, hace la donación para la creación de una escuela. Y bueno, tenemos también otras figuras como la prescripción y el embargo, que ya es el que ya veíamos también.
Y con los bienes del dominio privado sí puede recaer al municipio. Entonces, cuando hablamos de bienes del dominio público, tendremos que desincorporarlo. Más o menos, en general, la normativa nos dicen que se necesita la aprobación de las 2/3 partes del ayuntamiento y que se expide un comunicado en el periódico oficial y demás. Eso ya tendremos que revisar cada constitución del Estado o ley municipal sobre el patrimonio, qué es lo que nos dice que hagamos. Cuando ya es de dominio privado, pues nada más tendremos que ver con nuestro cabildo, nuestro ayuntamiento, y vamos a expedir la autorización y hacer una subasta pública como nos diga la norma. Muy importante, como siempre, justificar esta enajenación con documentos que comprueben y además hacerla, pues como ya les dije, conforme a la norma con igual los lineamientos. Sobre el patrimonio inmobiliario, ¿qué áreas de oportunidad vemos? Bueno, ya revisamos algunas que podríamos utilizarlo para arrendamiento, como dato, incluso para enajenar este patrimonio. Revisar qué bienes inmuebles tenemos y cómo los vamos a optimizar su uso. No nos sirve de nada tener ahí los bienes que sirvan como un lote baldío, que estén así incluso generando maleza, no sirven de mucho. Tenemos que revisar en el inmobiliario, es mucho trabajo porque en la práctica no tenemos incluso los archivos que nos acrediten la propiedad correcta, el documento correcto, idóneo, que nos acredite la propiedad de ese bien inmueble. Entonces ahí en el tema de la administración, pues entra también la regularización de la documentación que compruebe la titularidad de este bien. Por lo tanto, en este patrimonio inmobiliario, pues la tarea es muy grande. Tenemos que ver el registro, que no solamente, cuando hablo de registro, sí y no, me refiero únicamente a lo contable. Sí, en materia de contabilidad gubernamental hay obligatoriedades, pero yo me refiero incluso a tener un control a nivel administrativo interno o municipal. ¿Cuáles bienes son del municipio? Los tengo en papel y los tengo identificados físicamente. ¿Cómo los estoy controlando? ¿Cuál es mi plan de control de bienes? ¿Cómo se encuentra mi archivo que respalda los documentos? ¿Cuál es mi documento que acredita la propiedad? ¿Qué tengo? ¿Tengo copia simple? ¿No tengo nada? ¿O qué tengo? Para poder ponerlo en orden. Tenemos también lo que es el patrimonio intangible. Este patrimonio intangible pues tiene que ver con lo que veíamos al principio. Inversiones financieras, valores, títulos de empresa, o a lo mejor algún derecho que tenga el municipio como derecho de autor, derecho de marca, las servidumbres de paso o que sea fiduciario también que forme parte de un fideicomiso. En el tema de inversiones nos dice que estas inversiones que puede ser titular el Estado o municipio en instituciones de crédito, sociedades de inversión, sociedades de préstamo y ahorro, títulos de crédito, acciones y obligaciones en la bolsa de valores. Las inversiones en instrumentos de riesgo están prohibidas. Bien, en cuanto a los bienes muebles patrimoniales, miren, este tema de los bienes muebles lo vamos a ver muy rapidito por el tema del tiempo, pero en la realidad pues es mucho trabajo, todo lo que tiene que ver con los bienes muebles, dependiendo el tamaño de su municipio, si es un organismo municipal. Me han comentado incluso que en algunos lugares cuentan con 9,000 registros de bienes muebles. ¿Cómo los vamos a administrar? ¿Cómo vamos a tener esto de la manera correcta? Aquí está bien resumida una diapositiva, pero en la realidad pues es una tarea titánica, ¿no? Tener un resguardo por servidor público actualizado, muy importante. En la realidad sucede que algo como un resguardo pues no está actualizado o que no está por servidor público. El efecto a nivel ya real o práctico no es lo mismo que mis bienes que yo utilizo en Indetec para dar capacitaciones estén a nombre de mi jefe o que estén a mi nombre, porque bueno, a veces suele suceder que por practicidad lo ponemos al director de área, ¿no? El director de área firme por los 10, 15 o 20, 30 empleados a su cargo y bueno, pues él se va a hacer responsable. Y bueno, ese no es el mismo sentimiento que me digan, a ver, tú, Bertalicia,
es la responsable de esta laptop y tiene estas características. Si la sacas de aquí, del Indetec, pues vas a tener alguna consecuencia si le pasa algo por tu negligencia, ¿verdad? Tampoco se trata de hacer una cacería de brujas o exagerar en un terrorismo con los servidores públicos, pero sí hacer conciencia de que los resguardos, bueno, si son más personalizados, pues tendrá un efecto más grande para poder incluso cerrar la brecha cuando hablemos sobre también que hay responsabilidades en el mal manejo del patrimonio. Y bueno, también el catálogo de bienes que nos va a ayudar en cuanto a, pues, saber qué bienes tengo, clasificarlos, cómo están clasificados. Y el tema del inventario, ¿no? En mi catálogo, el archivo lo tengo listo, lo tengo bien, está todo correcto, pero en la realidad, ¿cómo lo contrasto si hago mi inventario físico? Y bueno, vamos a ver que también tenemos obligaciones como publicarlo en internet. Entonces veíamos a grandes rasgos estos, los bienes muebles se clasifican por infinidad de características, son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Para poder tener un correcto control de estos bienes, tenemos que tener un registro. Que ese registro lo tenemos que relacionar con control gubernamental que nos exige cumplirlo, también con la normatividad orgánica local. Si no hay una regulación que me ayude, a mí que estoy utilizando el patrimonio, digo, es que mi legislación no me ayuda, no es clara, no me dice cómo hago el procedimiento, no me obliga a que sea un resguardante por cada servidor público del equipo. Entonces, mi tarea también es revisar mi normativa orgánica y hacer propuestas. Es decir, si yo veo que tengo carencias en mi normativa, pues también es mi trabajo, pues, dar parte a quien corresponda para que se haga esta regulación. Si carezco de una regulación que me ayude, es más, o en el extremo al revés, mi normativa me obstaculiza. No puedo seguir, no puedo dar de baja bienes en mi normativa orgánica local, no puedes hacerme de todos estos bienes que me están estorbando, generando espacio porque la normativa no me deja. Bueno, pues también me corresponde pedir que se hagan los ajustes a la realidad. Bueno, ya es el catálogo de bienes patrimoniales que ya lo revisamos, un listado que nos va a enumerar los bienes del patrimonio público y a clasificar. Ya ahorita en la actualidad y por norma, pues se requiere que esté en un sistema informático que nos ayude en el momento que se desee tener una exactitud de los bienes que tenemos faltantes o sobrantes o cómo está el patrimonio en la parte de bienes muebles. Tenemos también que el inventario, decíamos, tenemos que realizar este inventario que nos va a decir sobre un control que verifiquemos nosotros sobre lo que hay también en cuanto a los bienes nuevos, los que están existentes. Y este inventario no solo nos va a ayudar para mandar a ocuparnos a los empleados de ahí del área de patrimonio, es muy importante a nivel de planeación y tener la perspectiva de la hacienda pública municipal. Mi inventario actualizado, que me diga si me falta bienes o qué debo hacer, si próximamente los equipos ya no van a servir, me va a ayudar a planear también dentro de la hacienda pública. Yo puedo ver, empezar a pensar, hay que comprar equipo en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año, ¿cómo voy a solventar también este recurso económico? Por lo tanto, aquí vemos cómo de la mano se va relacionado esta parte que debo del patrimonio y la hacienda pública. Este inventario debemos de realizarlo en las vertientes más importantes, que es primero la formulación primaria, que nos deviene desde el acta de entrega-recepción, y luego la actualización periódica que debamos de realizar. En cuanto al control de bienes muebles, tenemos que habremos de implementar controles administrativos y jurídicos, o igual incluso son los mismos, controles administrativos y jurídicos. ¿Qué controles? Ya decíamos resguardos, registros, los catálogos correctos, los procedimientos para poder revisar si hay un faltante, qué vamos a hacer, para dónde seguimos. Incluso vamos a ver finalmente, así muy breve, el tema de responsabilidades. ¿Quién supervisa a los bienes? Si hay incidencias, ¿qué vamos a hacer? Todo esto es muy importante, tener una visión dentro del patrimonio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya decíamos en la parte del resguardo, es otra pregunta que se deja a la reflexión.
¿Quién es el responsable de que no exista un responsable de los bienes? Porque luego cuando sucede alguna situación extra, que hay un faltante de bienes, no tenemos la persona a quien preguntarle qué pasó con el bien, a quién le vamos a fincar responsabilidad. Otro tema importante que lo saco un poquito por su trascendencia, los vehículos dentro del patrimonio. Bueno, de los vehículos tenemos que rescatar que tiene muchas implicaciones jurídicas y económicas. Debemos realizar un mantenimiento preventivo, debemos de tener un seguro para los vehículos que esté actualizado, revisar que estamos al corriente. ¿Qué pasa si me lo roban? ¿Qué pasa si tengo un accidente y no tengo seguro? ¿Qué pasa si incluso muere una persona en el accidente? ¿Quién es el resguardante del vehículo? ¿Para qué se utilizan los vehículos? ¿En dónde andan los vehículos? La bitácora de movimientos, el inventario. Ya cuando es la entrega-recepción, ¿dónde estaba la camioneta? No la encontramos, así tan grandota, no sale la camioneta. Entonces es muy importante en el tema de los vehículos porque generan una carga económica para los municipios. Tener una buena planeación y administración, como ya los vimos. Considerar, pues como ya decíamos, que tiene una afectación jurídica si pasa algo con los vehículos, dictar políticas administrativas de uso de vehículos y también repercusiones económicas. Si no le doy mantenimiento, compré un lote de vehículos del año, pero pues ya ninguno sirve en 2 o 3 años porque no les di mantenimiento preventivo. Decíamos que veíamos mucho del deber ser, pero también nosotros somos conscientes de que tenemos una realidad en general con el patrimonio. Hay ausencia de criterios de restitución de bienes que no nos dicen qué es la funcionalidad del bien o cómo se deprecia correctamente. Ausencia de una planeación estratégica. Ya decíamos que nos falta todo lo que tiene que ver con planeación. Falta de mantenimiento oportuno de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos. Y también tenemos ausencia de políticas de uso y destino de los bienes. Escaso desarrollo de sistemas automatizados para registro y control. Y bueno, tenemos también que podemos ver algunas políticas que nos puedan servir. ¿Cómo puedo mejorar esta herramienta que es el patrimonio? ¿Cómo lo puedo utilizar como una herramienta positiva? ¿Puedo articular en la administración procesos de adquisiciones que me puedan servir? De manera que buscar pues mejor precio, mantenimiento y vida útil, no solo el precio, sino ver si me va a servir, cuánto me va a redituar. A lo mejor buscar algunas estrategias en las compras. A veces cuando, por ejemplo, en el área de informática, si compro un paquete que me roben el equipo, ver políticas que me puedan servir. Son opciones. Establecer también incentivos para que se cuide los bienes del patrimonio público. Por ejemplo, en los parques. Instalamos un gimnasio al aire libre y en 2 semanas ya nos sirve. También nos sirve, nos hace falta nosotros tener esta cultura de promover que los bienes son de todos los ciudadanos y pues una parte como incentivo. Realizar la verificación física de los bienes muebles e inmuebles periódicamente es un trabajo titánico y muy necesario. ¿Qué pasa? Los servidores públicos ven que nunca se hace el inventario, nunca se revisa, pues bueno, menos preocupación tienen de que algo suceda o que si son responsables, realmente les finque una responsabilidad. Establecer sanciones también es importante. Vamos a ver en el tema un poquito rápido de lo que tiene que ver con procedimientos del patrimonio, pues que también si yo hago mal uso del patrimonio, voy a tener sanciones. Ya para la parte final, también tenemos algunas obligaciones relacionadas con el patrimonio que tienen que ver con contabilidad gubernamental, tema que ya revisamos, y con transparencia, tema que ya revisamos. Entonces, contabilidad, pues me va a decir que tengo que seguir en el tema patrimonio. Aquí les puse el listado de todas estas normas que nos van a regir en el tema contable. Y tenemos también la obligación pues de registrar estos bienes dentro de la contabilidad. ¿Qué más tenemos como... en transparencia, pues tenemos la obligación de publicar el estado analítico del activo, publicar el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado por lo menos cada 6 meses en internet, que ya lo vimos en el tema de transparencia, muy importante. Se lee fácil, pero la práctica yo sé que pues hacer esa actualización y publicarlo periódicamente es difícil. Nos podemos apoyar la tecnología. Si tengo un sistema de compras con ingresos y todo, pues ya tengo ahí cuáles son los nuevos, cuáles son las bajas y demás.
Ya para finalizar el tema, y bueno, esperamos que ahí con mucho gusto nos escriban las dudas, tenemos el tema de sanciones. A manera general, ya decíamos que hay obligaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el tema del patrimonio. Tenemos la obligación de informar. En la Ley General de Contabilidad Gubernamental también tenemos algunas obligaciones que tenemos que seguir, el registro de los bienes, cómo lo tenemos que hacer y demás. ¿Qué pasa si no lo quiero hacer porque a mí no me gusta? Ah, pues no pasa nada. Sí, sí pasa. Estas normas, artículo 106, artículo 84 en contabilidad gubernamental, me marcan el régimen sancionatorio. ¿Qué pasa si no lo cumplo? Y tenemos también la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dentro del patrimonio, pues suceden tantas cosas en la práctica que se robaron, incluso tal cual, los bienes, pues también me puedo apoyar en la legislación penal para poder instalar un procedimiento penal. Acudo ante el Ministerio Público correspondiente para que levante la denuncia de hechos que corresponda. Si considero que también a la vez se comete una falta administrativa, pues apoyarme de mi órgano interno de control del municipio para llevar el procedimiento que corresponda. De mi parte, hasta aquí sería todo. No sé si aquí están los datos de contacto para que nos puedan seguir. Si hay dudas, ahorita las escuchamos y me permiten para pasar el uso de la voz al maestro José Luis Flores Mota. Queremos agradecer la exposición por parte de la maestra Berta Alicia y a continuación daremos el uso de la voz al maestro José Luis Flores Mota para hacer la intervención siguiente. Adelante, por favor, le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, aquí y como sucede también en las administraciones municipales, pues ante algunos problemas que de repente se presentan saliendo adelante, ¿no? Por eso es importante pues tener los conocimientos fundamentales para ante cualquier adversidad, escenario complejo que se pueda presentar, pues tratar de resolverlo, ¿no? El tema del patrimonio municipal, como lo comentaba la maestra Berta Alicia, es un tema que de repente no tomamos muy en cuenta y que sin embargo es parte fundamental de la hacienda. Recordemos los 4 elementos o componentes de la hacienda pública, como son el ingreso, el egreso o disciplina financiera, perdón, el egreso, la deuda pública como es la disciplina y el patrimonio municipal. El patrimonio municipal, como bien lo exponía la maestra Alicia, pues además de tener la obligación de mantener el resguardo, de conservarlo, también de hacer un buen uso, administración del mismo y de aprovecharlo. Por ejemplo, las reservas territoriales derivadas pues de las obligaciones que las propias leyes de desarrollo urbano o códigos de desarrollo urbano están vigentes en cada uno de los estados y de los municipios. En los propios planes parciales de desarrollo se establecen obligaciones para los particulares de determinar ciertas áreas que se denominan áreas de cesión o áreas de donación para el municipio, áreas de cesión para destino, que en muchas ocasiones los municipios no aprovechan de manera adecuada. Estas áreas de cesión pues son para poderles dar a los ciudadanos crear mejor espacios pues de convivencia o de educación o de cultura. Entonces, pero en ocasiones los municipios a veces al no llevar un adecuado control, estos terrenos, estos espacios de cesión o de donación, pues son invadidos por particulares, ¿no? El no tener un buen control y resguardo de los documentos que acrediten la legal posesión o propiedad de este tipo de predios, pues causan pérdida a los municipios, pero además permiten o no permiten, mejor dicho, que el municipio lleve mejores espacios para que los ciudadanos tengan converjan pues en convivencia, ¿no? Algo tan importante, o inclusive crear infraestructura, como puede ser, ya lo señalaba, cuestiones de salud, cuestiones de educación, culturales, deportivas, etcétera. Entonces, démosle mayor atención, vigilancia, cuidado a todos los bienes municipales, patrimoniales y definitivamente los inmobiliarios que, como ya señalaba, son muy importantes, ¿no? Vigilar el tema en coordinación con sus áreas de desarrollo urbano, la dirección, áreas de patrimonio, de obras públicas, para dar un mejor uso a estos inmuebles. Finalmente, bueno, pues como bien decía el coordinador de INAFED, a quien agradecemos desde luego
esta participación que nos han venido invitando y esta colaboración. Este es el último módulo de esta edición del diplomado. Esperemos que haya sido de gran utilidad para todos ustedes y me gustaría terminar pues mi participación o de esta sesión con una reflexión para todos ustedes. Voy a compartir pantalla. Me indican si se ve adecuadamente. Adelante, por favor, maestro. Gracias. Al término pues de este diplomado, los funcionarios municipales que participaron en ella fortalecieron el conocimiento que ya tienen en la administración y manejo de la hacienda pública. Algo fundamental para nosotros que estamos en esta labor pública, sobre todo en materia de las finanzas, es profesionalizar la función hacendaria. En la medida en la que nos capacitemos de una mejor y mayor forma, vamos a poder tener los elementos, las herramientas para administrar nuestra hacienda pública. Aquí unas breves reflexiones. ¿Qué nos permite el que nos capacitemos, el que constantemente estuvimos estudiando no solamente el marco jurídico, sino las funciones propias de la hacienda, el mejorar la administración, los procesos, los sistemas, actualizarlos, modernizarlos, el catastro municipal, etcétera? Pues nos va a permitir, en función de este mayor conocimiento, actuar con estricto apego a la ley. Esto es importantísimo porque como servidores públicos tenemos la obligación de actuar con apego a la ley, pero además, pues obviamente nos va a permitir esto evitar responsabilidades. Nos va a también permitir, con este conocimiento, emitir actos administrativos que sean eficaces. Por ejemplo, todos nuestros actos, llamémosle requerimiento de pago, la firma de algún oficio, alguna instrucción, algún requerimiento al particular, al conocer el marco jurídico, al conocer nuestros reglamentos, las facultades, las funciones, las competencias que tenemos y lo que establecen las diferentes normas, pues nos va a permitir que nuestros actos administrativos sean eficaces y que difícilmente los particulares los puedan echar abajo. Nos va a permitir contar y tener una mejor eficiencia en la planeación de las finanzas públicas, al poder, desde luego, aprovechar los conocimientos, utilizarlos en estas herramientas financieras, en el marco jurídico y poder planear adecuadamente las finanzas en beneficio del municipio y de los ciudadanos. Nos va a permitir también mejorar el diseño de las normas tributarias, el que tengamos una mayor capacitación y fortalezcamos nuestros conocimientos, pues nos va a permitir que nuestras leyes de ingresos y nuestras leyes de hacienda estén mejor diseñadas y mejor sean una herramienta útil para mejorar la recaudación y hacer una adecuada planeación del gasto público. Desde luego, la disciplina financiera, que es fundamental, sobre todo a raíz pues, de la publicación de esta ley, aplicar las reglas de disciplina financiera no solamente para cumplir con la obligación de estas disposiciones, de estas reglas de disciplina financiera, sino además en el ánimo pues, de mejorar y eficientar las finanzas. Y finalmente, una obligación que tenemos todos, lo decía la maestra Alicia y el propio coordinador de INAFED, la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Esto es fundamental para generar confianza con los gobernados, confianza con los ciudadanos, para que en esa confianza decidan colaborar con el municipio, con sus autoridades y tengamos una sinergia que permita finalmente contar con mayores recursos, ser más eficientes y esto nos va a permitir, en resumen, administrar eficientemente y con racionalidad los recursos públicos, recursos que como su nombre lo dice, no son de nosotros, son de todos los ciudadanos, son de todos nosotros como ciudadanos que aportamos pues para que el municipio pueda generar mejores condiciones de infraestructura, mejores condiciones económicas, mejores condiciones de vida para todos sus habitantes. Pues muchísimas gracias por su participación, por su paciencia, muchas gracias coordinador licenciado Ovalle por la invitación, gracias a todo el equipo de INAFEC que hemos venido trabajando ya en estas 6 ediciones de la mano y nos da muchísimo gusto llegar a todos ustedes, funcionarios municipales. Seguiremos en contacto, tienen nuestros datos, con todo gusto atendemos todas las dudas, consultas que tengan y vamos a seguirnos viendo en este escenario público, en esta función hacendaria tan vital y tan importante para el actuar del municipio. Muchas gracias por la invitación y hasta aquí dejamos pues la participación. De igual forma, queremos agradecer la intervención por parte del maestro José Luis Flores Mota y debido a que la presentación que nos hicieron hace unos momentos fue bastante interesante, ha causado mucha
mucha inquietud en las y los participantes y si me permiten, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han dejado. Principalmente, Dan Martínez vía Facebook nos pregunta, ¿qué requisitos debemos llevar el expediente de baja de bienes muebles que se donarán? Y aquí solicitaría el apoyo de la maestra Bertalicia para dar respuesta. Adelante, por favor, maestra, le escuchamos. Hola, bueno, en cuanto a los requisitos, que es una de las cosas que les decía sobre los marcos jurídicos. Primero, debemos de apegarnos a lo que nos dice contabilidad gubernamental para las bajas contables. Una vez que revisamos en contabilidad qué tenemos que hacer para las bajas contables, incluso en contabilidad se pide que se adjunte el documento de autorización de la baja. Para poder dar respuesta, pues tendremos que revisar el marco normativo de ese municipio. En mi municipio, ¿qué me piden? ¿Qué me pide mi normativa orgánica? ¿Qué me dice mi constitución? Normalmente, pues se pide que tenga un acuerdo de cabildo, que tenga 2/3 partes del ayuntamiento. Se pide que los bienes se justifique el motivo por el cual se da de baja, pero para no decirles a un dato erróneo, sí tendríamos que revisar la normativa. Igual, si quedan más dudas, con mucho gusto, al final de la presentación está mi correo electrónico, les podemos apoyar revisando su normativa. Muchas gracias, maestra. Y tenemos una pregunta por parte de Araceli Andrade Cifuentes vía Facebook, donde nos consulta referente a los acervos documentales generados por los municipios. ¿Estos cómo se lleva a cabo el registro? Adelante, por favor. Muy bien. En el tema de documentos es muy importante. Tenemos la Ley General de Archivos que nos va a hablar del tratamiento que se le va a dar a esos archivos. Nos va a decir, pues, qué tipo de documento se trata, cuál es la vida útil de cada uno de los documentos. En materia contable también nos marca otro margen de vida útil de los documentos. Y bueno, aquí vamos a ver qué documento se trata, cómo lo vamos a clasificar, porque para efectos de la entrega-recepción también tenemos que enterar esta documentación cultural importante. Y bueno, ahí para saber qué voy a hacer con este documento, tendría que verificar la Ley General de Archivos y conforme a esta clasificación, ahí me va a decir tratamiento. La verdad está muy clara, se la recomiendo que le den una pasadita a la Ley General de Archivos. Y bueno, igual si la duda queda más para allá, con mucho gusto y con detalles más amplios, estamos a sus órdenes ahí en el correo electrónico. Muchas gracias, maestra Bertalicia. Y Rosy Aguilar vía Facebook nos pregunta, ¿cómo es que se consideran los inventarios documentales? Bien, igual que lo que hablábamos sobre los archivos, bueno, vamos a ver que tenemos un inventario que nos obliga ya con Contabilidad Gubernamental a hacerlo digital. Y nosotros también tenemos que tener nuestro propio inventario en cuanto documental, no sé si se refiere a documentar el inventario físico o a inventario de documentos, son dos vías diferentes, ¿no? Bueno, en el caso que fuera el inventario físico, pues tenemos que, además de tener el virtual, pues tener nuestro inventario que no estemos comprobando cada periodicidad que nos dicen por contabilidad gubernamental cada 6 meses, y tenemos que actualizarlo y ver cómo se encuentra. Esta es en la parte física del documento, de este inventario, tenerlo verificado con un contraste de lo real y lo que tengo en algún sistema o donde lo tenga. En cuanto a la parte de documentos, vamos a volver a remitirnos a lo que es la Ley General de Archivos. Es un tema muy importante esta parte de la Ley General de Archivos, que la dejamos de lado, porque no sé, en algunos municipios sucede, que no es el de ustedes, en otro, cambian las administraciones y los archivos no sabemos nada. No nos entregan archivos o nos entregan los más necesarios como los que exige la norma, que son actas de cabildo y demás. Y toda la documentación se pierde. Porque, bueno, no tenemos una adecuada entrega-recepción, porque no conocemos esta Ley General de Archivos, que nos dice, otra vez, incluso lineamientos que nos hablan metodologías específicas, cómo los voy a clasificar, qué voy a hacer con esta documentación.
cómo la tengo que conservar, cómo la tengo que guardar para que no se dañe, para que la humedad no le afecte. Es muy importante, incluso ahorita acabamos de pasar algo muy histórico que es la pandemia. Tal vez todos esos archivos que generamos dentro de la pandemia, los acuerdos de suspensión de labores, todo esto pasa a ser parte de la historia. Es muy importante que se conserven esos documentos. Otra vez nos regimos por la Ley General de Archivos. Hay que revisar ahí de qué tipo de archivo se trata. Si tal vez sea algo que ya es obsoleto, pues también ya pasó el tiempo que me marca la norma, pues ya se acabó también esos archivos. De acuerdo, maestra, muchas gracias. Tenemos una pregunta más por parte de Araceli Andrade Cifuentes vía Facebook, donde nos comenta: la Ley General de Archivos establece que los archivos públicos, los documentos de archivo, tienen carácter de bienes muebles. En consecuencia, deben tener ese tratamiento. Favor de informar cómo se registran, con qué valor contable. En el caso de la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato, se señala que el desecho del papel que se dé de baja puede venderse y ese recurso deberá donarse a organismos públicos o privados para efectos de programa de reforestación. ¿Cómo puedo dar de baja algo que previamente no tiene un alta en el control patrimonial? ¿Qué procedimiento habrá que agotar? Adelante, por favor. Sí, bueno, igual vamos a referirnos a normas contables, ¿verdad? Primero, decía qué valor le doy a un bien, que no tengo el valor. Ahí en contabilidad gubernamental nos da diversas técnicas. Podemos emplear lo que nos dice que podemos apoyarnos en lo que sea más prudente según nuestra experiencia. Puede ser que revisemos a valor comercial cuánto cuesta ese bien. Por ejemplo, ese archivo que nos menciona que pasa a ser parte del inventario de muebles. Ahí me puedo referir en valor de mercado. O si me lo donaron, que por alguna razón no tengo el valor del bien, lo puedo conseguir ese valor. Un valuador experto, puedo irme al valor comercial o puedo ponerle un valor simbólico para que forme parte de mi inventario. Esas son las opciones que me da contabilidad gubernamental. Y me decían en cuanto a la baja, ¿verdad? ¿Cómo dar de baja un bien? Si es la pregunta, si me la pueden repetir. Que no tenía entrada, ¿sí? Bueno, parece que sí. Sí, con todo gusto, se la repito. Sí, gracias. Nos dice, ¿cómo puedo dar de baja algo que previamente no tiene un alta en el control patrimonial? ¿Qué procedimiento habrá que agotar? Bueno, obviamente la naturalidad me dice primero que lo dé de alta, ¿verdad? Tengo que darlo de alta y como ya les había explicado, si no tengo el valor porque fue una donación, hay metodologías para poder darle un valor. Puede ser a través de una evaluación de un perito. Si es un valor, un bien inmueble, pues tendría que irme al catastral, debe ser superior al catastral conforme a contabilidad gubernamental. Si puedo apoyarme en valor de mercado, pues le doy un valor a este bien. Lo primero, la respuesta es darle entrada, verla conforme a la norma, qué valor le voy a dar. Y el tercero, pues sería pasar allá, ahora sí, a dar la baja, ¿no? Ya, posteriormente proceder a la baja de ese bien. Muchísimas gracias. Marta León Aguirre, igual forma vía Facebook, nos pregunta referente a cuál es el procedimiento para la desincorporación de los bienes que ya son inservibles. Bien. Igual que la primera pregunta, miren, es difícil dar una respuesta certera porque tendría que revisar la normatividad orgánica del municipio. Yo les puedo decir, bueno, en general se dice que el cabildo tiene que autorizar. Hay unos que piden permiso al Congreso del Estado para poder dar de baja bienes. Tendremos que revisar la normativa. En general es eso, que se pide un acuerdo de cabildo que me autorice en la mayoría. Y a veces me pide un candado al Congreso que también lo haga, que le dé autorización que me apruebe el Congreso. A veces no se pide ningún requisito. Habría que revisar la normativa. Si gusta, con mucho gusto, más específicamente, mandarme los datos, ahí están en el correo electrónico. Muchísimas gracias, maestra Bertalicia. Y
tenemos una consulta referente a los dos procedimientos relativos de los documentos como bienes inmuebles, el de incorporación del registro y el de desincorporación. Me parece que va un poco relacionada con la pregunta que usted ya acaba de responder. Entonces, no sé si quiera agregar un comentario adicional o nos vamos a la siguiente pregunta. Parece que se refiere a la incorporación del bien del dominio público, creo que eso entendí. Bueno, entonces para poder, siempre, esa es una norma general, para poder enajenar un bien o para poder, pues casi tener que, alguna cosa que modifique la propiedad del bien, que es patrimonio del municipio, un bien del dominio público, tenemos que pasar al procedimiento de desincorporación. Se hace este procedimiento de desincorporación, que otra vez tendríamos que pasarlo por el Cabildo, tenemos que pasarlo por el Congreso, incluso, y bueno, sí es más o menos la misma respuesta. Muchísimas gracias. Carlos González nos dice, ¿se podría incluir en un futuro el tema de espacio público que es no necesariamente el patrimonio municipal? Sí, tienes razón, mire, falta, el patrimonio es tantísimo. Yo en una hora, la verdad que me costó mucho trabajo hacer un resumen de tantos temas, ¿no? Es muy interesante lo que nos dice Carlos, me parece, que hablaba sobre los espacios públicos que también son parte del patrimonio, ¿no? Ya veíamos, nada más dije una tintura sobre el uso que le damos a los bienes que son parte del patrimonio público, pero es grandísimo el tema, ¿no? Da para mucho y bueno, igual si lo agregan, estaremos encantados de participar. Muchísimas gracias por la disposición y con todo gusto será un tema que se revise. Muchas gracias, maestra Bertalicia. María Teresa Aranda Sánchez nos dice, la administración pasada autorizó la baja de bienes, pero no se concretó. En esta nueva administración es necesario volver a realizar el acuerdo mediante el Cabildo para concretar la baja definitiva. Bien, mira, María Teresa, ahí tendremos que revisar algunos aspectos. ¿En qué etapa legal, en documentación, se quedó ese procedimiento? Porque a veces pensamos como que se dio la orden que se hiciera, pero no se concluye. Entonces, sí tendremos que revisar tal cual la etapa jurídica en que se encuentra esa baja. Si la baja ya agotó los requisitos que me marca mi normativa, pues ya no tengo que hacer nada más, porque nada más es tal vez realizarla ya manualmente o ejecutarla. Si el procedimiento se quedó a la mitad, pues sí habría que concluirlo. Ahora, otra cosa importante es revisar qué dice mi acta de entrega-recepción, en qué estatus me lo entregaron. Ahí va a estar la resolución. Si dice que está en proceso, entonces tenemos que terminar el proceso. Si dice que ya está dado de baja, pues entonces no hay más que hacer. Muchas gracias, maestra. Y también tenemos una pregunta referente a cuál es el asiento contable que se realiza cuando el activo se encuentra totalmente depreciado. Bien, mira, ahora sí que me agarró, porque en el tema de contabilidad no soy experta, pero si me deja tarea, con mucho gusto se lo resolvemos. Ahí sí es un movimiento tal cual en las cuentas de... tengo una presentación ahí que lo tiene. Igual si gusta, por favor, Guillermo, está mi correo electrónico bmedranof@indetec.gov.mx. Con mucho gusto le apoyo con su duda. Muchísimas gracias, maestra Bertalicia. Rogelio Rojas Bernal vía Facebook nos dice, ¿cuál es la vigencia de los archivos y expedientes en una oficina? Mire, ahí le recomiendo, no es propaganda, pero Indetec produce una revista donde hablamos sobre varios temas. Mi compañera Elena Torres, en una revista, creo que la número 6 de Federalismo Hacendario, hizo un artículo especial sobre esto. La respuesta no es única, dado que depende de las características de los documentos, son los años que nos pueden servir. Por ejemplo, hay documentos que intervienen incluso en procedimientos penales o en procedimientos administrativos, y aunque el tiempo se haya ya agotado, que nos marca la norma que en general son 5 años, pero no lo voy a dar como una regla dada, sino hay que revisar las características de la documentación. De acuerdo, maestra Bertalicia, muchas gracias. Y finalmente tenemos una consulta por parte de Néstor Galván
que nos dice, al momento de cambiar un inmueble a dominio privado, ¿el municipio sigue siendo el propietario y ya se puede proceder a su enajenación? Las dos respuestas son sí, sí. El procedimiento de incorporación es un trámite administrativo que a mí me sirve como municipio para proceder a la enajenación. Entonces, en cuanto tengo ya la desafectación o desincorporación del dominio público, ya puedo proceder a la enajenación. Y obviamente, como les digo reiteradamente, perdón que sea tan reiterativa, debemos de revisar qué me dice mi normativa para no, porque ya tengo ya mi documento, brincarme algún procedimiento. Si mi normativa me dice que falta algo más, pues tengo que seguirlo. De acuerdo, muchísimas gracias, maestra Bertalicia, por sus puntuales respuestas y de igual forma queremos agradecer la participación de las y los participantes que nos han dejado sus dudas, sus inquietudes a través del chat. Referente a las preguntas sobre la presentación y la constancia, ustedes van a poder tener esa presentación donde ahí mismo viene el contacto directo de la maestra Bertalicia. Para los casos que se quieran ver de una manera más específica, ella ya nos comentó que con todo gusto va a dar una puntual respuesta y seguimiento. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López. Adelante, por favor, Ignacio, te escuchamos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en esta sesión, que corresponde pues a la sexta y última del Diplomado de Hacienda Pública Municipal. Pues es un gusto poder estar con todas y todos ustedes en esta sesión. Queremos, en primer término, agradecer la participación de nuestros compañeros del INDETEC que han estado con nosotros pues en cada una de estas sesiones de esta edición y de las anteriores. Al final de cuentas, INDETEC pues ha sido parte importante en el desarrollo de los contenidos de este diplomado y por supuesto en el desarrollo de las sesiones. Entonces pues nuestro más sincero agradecimiento pues en primer lugar al titular del INDETEC, el licenciado Carlos García Lepe, por supuesto a nuestro compañero José Luis Flores Mota, que pues es quien ha estado con nosotros en cada una de estas sesiones, pues apoyando en el desarrollo de las sesiones y en todo lo relacionado con pues, su correcta realización y la revisión de contenidos y todo. Por supuesto, a nuestra ponente del día de hoy, a la maestra Bertalicia Medrano, que también pues su exposición ha sido impecable. Agradecemos mucho por participar con este contenido que, bueno, ya en el diplomado pues hemos tenido varias ediciones. En esta edición en particular es la primera ocasión que se da el tema como tal de patrimonio y sin lugar a dudas que es un tema que sí hacía falta y que se ha incorporado precisamente por la importancia y que pues la maestra Bertalicia pues lo ha impartido de manera pulcra. Muchas gracias por su participación y por supuesto pues a cada una de las, cada una y uno de los ponentes del INDETEC que pues nos ha acompañado en estas sesiones. Muchas gracias a todas y todos ellos. Pues estamos cerrando el diplomado. Queremos agradecerles a todas y todos los alumnos que han estado en esta sesión. Para nosotros pues ha sido un gusto poder estar con todas y todos ustedes, pues impartiendo cada uno de estos temas. En el caso particular de este módulo referente a patrimonio, pues ya estamos cerrando. Comentarles que, bueno, este módulo cierra el próximo 30 de noviembre, es decir, en 2 días. Y pues tenemos una semana adicional para que pues todas las personas que por ahí tengan algún rezago en sus participaciones pues se puedan recuperar. Entonces de tal forma que estaremos cerrando el próximo 7 de diciembre. Entonces invitar a todos los alumnos a que puedan participar en este diplomado ya para que lo puedan cerrar correctamente. Estamos a un paso de hacerlo, entonces la invitación ahí está. Para nosotros pues ha sido un gusto en el INAFED el poder participar con todas y todos ustedes en esta sexta edición del diplomado que pues ha sido una edición que ha tenido mucho interés por parte de los participantes. Para nosotros siempre es un gusto poder estar con todas y todos ustedes y pues desearles el mayor de los éxitos en el cierre de esta sesión.
Y sin más, pues bueno, ya estamos cerrando con esta sesión, esperando que lo que hayamos visto en esta sesión pues sea de mucho interés para todos ustedes. Y pues agradecerles por su tiempo, por su paciencia, comentarles que sí, por supuesto, la presentación se las vamos a compartir ya por medio de la plataforma por la cual se registraron. Y pues esperar que estos contenidos sean de mucha utilidad, pues ya en su quehacer diario, que ese es el propósito fundamental de este diplomado, siendo que pues la mayoría de ustedes son funcionarias, funcionarios municipales, que cada uno de estos contenidos en materia de ingreso, en materia de gasto, de las transferencias, disciplina financiera, lo correspondiente a la transparencia y rendición de cuentas y por supuesto lo referente a patrimonio, les pueda ser de mucha utilidad. Lo que nosotros queremos con este diplomado, pues es fundamentalmente que sea un diplomado que les sea de utilidad en su quehacer diario, desde sus funciones particulares que llevan a cabo en la administración pública municipal. Entonces, en ese sentido, pues que este diplomado sirva para ese propósito. Y bueno, sin más, agradecerles a nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle, por su participación en esta sesión y por supuesto por su participación en el diplomado. Esperando poderlos ver en nuestras siguientes sesiones de los diálogos virtuales del INAFE. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.